Regresamos a Gibraltar, la ciudad vive en la U. Estamos tomando este tema importantísimo sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de la primera infancia, la infancia, y cómo ellos van a ser, a través de este proyecto, generadores de paz territorial en el departamento de Nariño, empezando con una muestra de 12 municipios. Estábamos hablando entre cámaras que buscábamos impactar, ¿no? Ustedes buscan impactar, buscan que los municipios empiecen a trabajar de manera coordinada, no con esfuerzos de pronto de muy buena intención, pero muy aislados de la política pública en el departamento. Entonces, yo quisiera ver, ¿qué instancias entonces, tanto a nivel departamental como municipal, esperan ustedes que logren aunar esfuerzos, doctora Dalia? Bueno, aquí hay que reconocer también la voluntad y el esfuerzo que ya hemos logrado integrar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los casos de primera infancia e infancia. Y que pertenece a la mesa intersectorial. Claro que sí. Lo mismo a nivel municipal. Nosotros tenemos una instancia muy importante como colombianas y colombianos a nivel de Estado, y es el Consejo de Política Social. Ese Consejo de Política Social tiene 3 ámbitos, el nacional, el departamental y el municipal, y reúne actores de institucionalidad pública, está liderado por gobernantes y reúne también a representantes de las comunidades. Entonces son espacios de concertación, de participación y de direccionamiento. En estos espacios queremos generar un trabajo articulado, capaz de generar acciones contundentes en favor de la infancia y en favor de los derechos de las mujeres. No solo con acciones dedicadas a la atención en caso de vulneración, que es importante. O de la restitución de los derechos. La restitución de derechos, sino también en la prevención de violencias. Y para nosotros eso es un foco interesante, importante y apremiante. ¿Qué acciones pretenden en ese campo adelantar, doctora? Bueno, en prevención de violencias estamos desarrollando una estrategia comunicativa muy interesante. Una estrategia que permite primero sensibilizar sobre la importancia que tienen estos asuntos en la vida cotidiana de todas las personas, pero también que busca generar habilidades comunicativas en las emisoras locales, en las páginas web institucionales que buscan promover derechos y que buscan también prevenir violencias. Estas herramientas comunicativas son fundamentales porque se meten en la cotidianidad de las personas y permiten generar buen trato, respeto, sí, y una forma distinta de relacionar. Doctora Luisa, quisiera que hablemos sobre el siguiente tema. Bueno, esta parte, si bien la comunicación, el voz a voz, las emisoras, las páginas web van a estar contribuyendo, ¿no? No va a ser fácil como desmontar ese paradigma de machismo que hay en la sociedad, ¿no? Hablábamos tras cámaras que si bien las mujeres tienen mayor acceso a la educación, algunas ha aumentado su deserción por embarazos no deseados y otras por situaciones económicas, pero al finalizar sus carreras a veces ingresan ya al sector laboral y les pagan menos que a los hombres. ¿Por qué cree que se genera esa situación, doctor? Una corrección, yo no creo que tengan mayor acceso a la educación, son más constantes. ¿Falta todavía? Son más constantes, es decir, sí, falta todavía. En algunos sectores poblacionales vemos que hay todavía un número mejor de niñas que tiene acceso a la escuela, pero en Colombia está bastante ajustada la cuestión. Lo que vemos es que a pesar de ciertos momentos de deserción que pueden ser causados por embarazos precoces o razones parecidas, las mujeres en la educación son más constantes. Y lo que dice es muy cierto, cuando salen a paridad de trabajo, a paridad de rol, muchas veces tienen un salario inferior, ganan menos. Y ganan menos en todas las posiciones, profesionales o no profesionales. Como si el trabajo de la mujer, aún sí de calidad o de igual calidad o hasta superior calidad, pues valga menos, por el hecho que lo está desarrollando una mujer. Y esto obviamente es un problema y no es un mito, es una realidad. De esto hay estudios y no es solamente en Colombia, es una cosa que a nivel mundial se ve, en algunos países se nota más, en otros menos, pero es una realidad que se vive. Igual el acceso a los cargos directivos. Igual el acceso a los cargos directivos. Por ejemplo, en el sistema educativo en Colombia, o lo que es Nariño, por decir algo, la mayoría de los rectores de las instituciones educativas son hombres.
pero la mayoría de los docentes ya en las aulas son mujeres. Afortunadamente tenemos secretaria de educación en el departamento, por lo menos compensamos sí, algo. Por lo menos vamos compensando en algo. Pero sí es cierto. Pero sí la realidad ya del diario vivir es... Eso se ve en muchos casos. Y creo que finalmente no le favorece a nadie. Yo creo que, como estábamos hablando poco antes, la armonía, el equilibrio es que nos da la oportunidad de crecer todos y todas de la manera adecuada. Y quisiera abrir una pequeña paréntesis sobre el tema de violencia de que estábamos hablando un poquito antes. Antes de llegar a trabajar aquí en Nariño, pues yo tengo 2 años trabajando acá, pero conozco Colombia desde mucho antes. En el periodo 2010-2012 me tocó trabajar por otra entidad del Sistema de Naciones Unidas, un proyecto que tuvo una cobertura de 7 países en el mundo. Fuimos a la India, Uganda, Zambia, Finlandia, Tailandia, y aquí en América Latina llegamos a Colombia. Y a Colombia hicimos un ejercicio que fue el mismo que repetimos luego en los otros países, y fue un ejercicio que a mí me enseñó mucho. Estábamos en Medellín y nos reunimos con un grupo de 45 mujeres de todas las edades. Habían unas señoras ya mayores de más de 70 años, y unas chicas muy jovencitas que vinieron al encuentro porque en realidad, a pesar de la joven edad, la vida ya las había proyectado en el mundo de los adultos. Algunas eran mamás, cabezas de familia. Bueno, y era un grupo bastante grande y diferente, porque habían mujeres que, bueno, tenían una situación económica más o menos arreglada, la mayoría no, todas habían subido desplazamiento. Esa era la característica común que tenía ese grupo. Todas habían sido desplazadas, algunas venían de otros departamentos, otras eran de Antioquia, y habían mujeres indígenas y afro también. Y todas venían con sus historias, y hablábamos del derecho al acceso a la educación, del trabajo, de la familia, de la documentación, de las dificultades de la vida, y llegamos a hablar del tema de violencia de género. Hablando de violencia de género, una de las facilitadoras que estaba al lado mío, yo era una de éramos en 2 porque el taller duró 5 días, fue un ejercicio muy largo, y entonces nos intercambiábamos, y ella hizo una pregunta que yo casi salto de la silla porque me pareció muy brutal, y le preguntó al grupo y le dijo: ¿quién de ustedes ha sido violada? Y yo, pues si no es una pregunta que se hace así, no es una pregunta que se hace al grupo. El grupo ya venía 3 días trabajando juntos, habíamos firmado todas un pacto de confidencialidad, de manera de no hablar de lo que se hablaba en el grupo afuera de ese espacio, pero me pareció lo mismo, una pregunta así. Y de hecho, yo pensé, nadie se va a levantar, y de hecho, en un primer momento, silencio, y nadie se levantó. Después de 1 minuto y medio, estábamos ahí en silencio y yo quería ver qué pasaba después. Se levanta una mujer y dice: a mí me pasó. Luego se levantó otra, luego se levantó otra, luego se levantó otra. Se levantaron todas. Y la pregunta correcta no era quién había subido violencia o alguien muy cerca de ella, sino cuántas veces te había pasado. Eso fue la pregunta. Y esa cosa me hirió de una manera brutal. Yo pensé, no puede ser que en una ciudad como Medellín, que bueno, tiene sus historias de violencia, pero es una ciudad proyectada hacia el futuro, que ofrece mucha muchísimo. Innovación. Sí, un grupo de gente tan heterogéneo que lo único que tiene en común es el tema de desplazamiento, me ven a contar una historia tan brutal y tan fuerte. Y a mí esa cosa me impactó. Y de hecho, veniendo luego, en ese periodo no sabía que hubiera yo vuelto a Colombia, a Pasto, a Nariño, a trabajar con Naciones Unidas. Pero cuando llegué aquí y se nos presentó como oficina la ocasión de trabajar el tema de violencia de género, de inmediato dije, se tiene que ser un tema que entra en esta oficina y no sale nunca hasta que queda esta oficina. Qué bien, qué bueno que organismos como PNUD pues apoyen este tipo de problemáticas en su solución, porque nosotros sí que tenemos víctimas de violencia, porque la guerra
y el desplazamiento y otras formas de violencia en contra de la mujer en el departamento de Nariño ha sido muy frecuentes y de mucho manifiesto. En estas realidades, doctora, ¿cómo esperan ustedes impactar esas realidades con la implementación de su proyecto? Bueno, es un panorama complejo de grandes retos. O sea, estamos frente a la posibilidad de finalizar un conflicto y en Nariño tenemos 2 zonas de trabajo fuerte para la implementación de acuerdos, y precisamente son 2 zonas priorizadas por el mismo proyecto. Tanto en Tumaco como en Policarpa hay zonas veredales transitorias. Transitorias, sí, señora. Pero el reto es gigante, o sea, aquí hay retos grandes, y lo mejor para esto es preparar a la institucionalidad pública para que dé una respuesta acertada en este momento histórico. No podemos esperar que las comunidades sigan sufriendo el conflicto sin tener una respuesta acertada a ese sufrimiento, a esos requerimientos, a esas necesidades y a esas problemáticas. Entonces, el proyecto busca fortalecer esas capacidades institucionales, de una parte. De otra parte, busca fortalecer capacidades también en las organizaciones. Y aquí estamos fortaleciendo mesas municipales de mujeres para que sean unas instancias que realmente representen los intereses de las mujeres y que tengan capacidad de incidencia en este ejercicio de aplicación de políticas públicas. Me decían que uno de los criterios para escoger los municipios que están siendo beneficiados en esta primera etapa es porque en la mayoría de ellos la primera autoridad, es decir, el alcalde es mujer. Sí. ¿Sí? Bueno, perdimos, pues, como decía, que la presencia de una mujer en Tumaco, pero en Policarpa es una mujer la que está administrando el municipio y le toca lidiar con esta zona veredal, con problemas de acceso a la salud de los guerrilleros, con problemas de acceso al bienestar en general. ¿Cómo ven ustedes ese apoyo que pueden hacer desde acá a estas alcaldesas? Primero yo resaltaría el ejercicio que está haciendo la alcaldesa, ambas, ¿no? La que acaba de salir, pero también la que queda en Policarpa, en Tumaco, porque son mujeres con capacidad de liderazgo, de toma de decisiones, y que han representado muy bien los intereses de las comunidades ante los retos y ante el gobierno nacional también. Se han parado fuerte, han exigido, están pendientes de que las zonas funcionen, que hayan servicios, que etcétera. Y con capacidad de gestión. Sí, claro. Entonces el acompañamiento nuestro resulta importante en la medida en que también han abierto sus puertas para que este acompañamiento se dé. Entonces tienen una voluntad política en torno a los temas que se han propuesto desde el proyecto. Bueno, para finalizar nuestro programa quisiera que las doctoras, cada uno en su forma, a su manera, le envíe el mensaje a las mujeres y a los niños de primera infancia e infancia que pretendemos beneficiar con esta, digamos, con la puesta en marcha de este proyecto. La niñez en general es el futuro del mundo. Del mundo. Y entonces es importantísimo que ellas, que las niñas, que los niños sepan que pueden jugar, que tienen que hablar, que ellas y ellos pueden hacer las cosas. Y los adultos, las madres, los padres, tenemos que acompañarlos en este camino. Claro, los cuidadores. Y doctora, su mensaje desde la institucionalidad. Nosotros tenemos un mensaje muy contundente desde el proceso comunicativo que hemos desarrollado, y es que los niños y las niñas nariñenses son la generación de la paz. Esta generación es la que va a tener la posibilidad de crecer, de construir la paz. Y de construir la paz. Y a las mujeres también hay otra frase bien interesante, que es: las mujeres nariñenses somos más fuertes que el miedo. Y esto es romper esa cadena de violencia, esto es asumir su rol como constructoras de paz. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan cada 8 días con su programa Giro en U, la ciudad de la U, con este tema tan importante ahora, que es las mujeres y las niñas y los niños de primera infancia. Muchas gracias, muy amables, y los esperamos en la próxima semana con otro tema de interés.